¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de diciembre de 2022. Yo no sé ustedes, pero yo hoy me quiero solidarizar sobre todo con esas criaturas que el otro día no les tocó ni un céntimo en la lotería de Navidad y que esta semana solo pedían una cosa. Ay, Diosito, que me mantengan el descuento del carburante y me congelen la cuota de la hipoteca variable. O si no puede ser, por lo menos que me bajen el IVA de la carne y el pescado. No te pido más, Diosito mío. Bueno, pues oye, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Y es que la rifa de la inflación es como la vida misma. A veces tienes suerte y a veces no. Y miren, es verdad que la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno tuvo algo de lotería de Navidad, con Pedro Sánchez en el papel de niño de San Ildefonso. Y no porque algunas ayudas no sean muy necesarias, sino por la sobreactuación de quien las ofrecía. Y es verdad que hoy es el Día de los Santos Inocentes y que algunas cosas que podríamos contar, de extrañas que pueden parecer, podrían pasar por una broma o por una mentira piadosa, pero no. Afortunadamente, lo que se ha conocido en las últimas horas, eso de que el Consejo General del Poder Judicial por fin se ha puesto de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, eso va en serio, cosa que ciertamente hasta ayer mismo parecía, si no casi imposible, muy difícil, porque vocales conservadores y vocales progresistas se anulaban los unos a los otros a la hora de elegir a los dos magistrados que debían mandar al Tribunal Constitucional. La primera observación que cabe hacer es que el toque de atención que dio el rey en Nochebuena sobre la erosión de las instituciones, no sé si podría decirse que ha sido mano de santo, pero por lo menos sí parece que puede estar directamente relacionado con este ataque repentino de sentido institucional, que es lo que han esgrimido todos los vocales que para aceptar por unanimidad la última propuesta de los vocales conservadores. Que también les digo, lo tenían muy difícil los progresistas para no aceptar ayer esa propuesta sin quedar en evidencia, porque los conservadores propusieron a un magistrado conservador, el señor César Tolosa, y también a una magistrada progresista que los vocales progresistas tenían muy difícil poder rechazar porque ellos mismos la habían propuesto en una de sus primeras listas. Se trata de la señora María Luisa Segoviano. ¿Qué pasa? Pues que había el resquemor de que los progresistas se lo habían pensado mejor y ya no les bastaba con Segoviano, que es progresista, pero de ese tipo de magistrados que por aquello de mantener el prestigio prefieren no militar en ninguna asociación partidista, como tirando a independiente. De hecho, últimamente los vocales progresistas del Consejo, conforme se iba embruteciendo el ambiente, se les veía más convencidos de apostar por José Manuel Vandrés, que además de progresista ya había hecho méritos catalanistas al avalar la inmersión lingüística. Tanto se habían encelado con Vandrés que ayer la prensa sanchista advertía con preocupación de que los conservadores pudieran salir triunfantes y sacar a la señora Segoviano en lugar del señor Vandrés. Bueno, pues al final no ha hecho falta ni convencer al vocal propuesto por el PNV, que ayer era para la prensa sanchista el bulto sospechoso que podía cambiar de bando, el muy malandrín. Al final no, al final resulta que fueron todos los vocales, incluidos los progresistas, los que dijeron que adelante con Segoviano como magistrada progresista para el Constitucional. Y esto tiene todas las lecturas que usted le quiera hacer al asunto. Si los vocales progresistas reconocen ahora que han aceptado ese acuerdo por sentido institucional, es porque lo mismo hasta ahora no estaban teniendo el suficiente sentido institucional, rechazando a vocales progresistas que pudieran no tener el suficiente pedigrí catalanista. No todo el bloqueo ha corrido a cuenta de los conservadores. También se puede apuntar que el sanchismo no le ha salido bien lo de tener en el Constitucional al Dream Team de los jueces pro-catalanistas. Lo intentaron de forma antijurídica, el PP recurrió, se lió la que se lió y entre eso y que el rey pidió un poco de sensatez, al final se han visto pillados. Pero tampoco se puede pasar por alto que este acuerdo desbloquea todo el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, con lo cual ya no solo es inminente la llegada de estos dos jueces elegidos por el Consejo General, sino también los dos nombrados por el Gobierno y que ya estaban esperando. Y eso sí que a priori, dicen las malas lenguas, pueden ser canela fina, pensando sobre todo en validar todo lo que se le ha concedido y se le pueda conceder en el futuro a los separatistas catalanes. El señor Juan Carlos Campo, ministro de los Indultos, y la señora Laura Díez, antigua asesora de la Generalitat. En todo caso, ni que sea por airear un poco el buen nombre de las instituciones, son muchos los que hoy agradecen este acuerdo. Por fin algo funciona y además me parece muy buena noticia que se haya hecho por unanimidad, porque de esta manera se salva el problema de la mayoría cualificada y se salva además de un modo en el que los representantes del
Consejo del Poder Judicial dan por fin una imagen de unidad, que ya hacía falta que algún órgano en este país diera esta imagen, ¿no? Que hablaba es Carlos Vidal, catedrático en Derecho Constitucional, que hizo una de las primeras valoraciones con nuestros compañeros de la tarde de COPE, pero son muchos más los juristas que ven con alivio que, aunque haya tenido que ser tras el toque de atención del rey, al final haya habido acuerdo para renovar el Constitucional, habiendo tenido que ceder en algo todas las partes. Gusten más o gusten menos los magistrados que hayan elegido unos y otros, si todo está dentro de la ley, pues es lo que toca, y ya habrá tiempo para analizar las intenciones y el desempeño de esos magistrados que, entre otras cosas, se jugarán su prestigio profesional ante los españoles. Y el Gobierno, por cierto, también se tendrá que retratar. De momento dice que no renuncia a su idea de reformar las mayorías de tal manera que no haga falta un amplio consenso para hacer futuros nombramientos de jueces. Todo lo que sea ignorar a la oposición, esta o las que vengan, a la hora de nombrar a los jueces, dejará en evidencia la baja calidad democrática de quien defenda esa idea. Como también quedará en evidencia el que deje en el cajón la reforma que pide Bruselas para que esta sea la última renovación politizada de la justicia en España. Porque si algo hemos comprobado los españoles en estos días de furia y populismo, es el descaro con el que, entre bambalinas, el poder ejecutivo y legislativo susurran al oído del ecosistema judicial. Y miren, todo esto nos pilló a todos efectivamente cuando estábamos ahí enfrascados revisando nuestros décimos premiados en la rifa de Pedro Sánchez. Balance de final de año en el que, más que repasar los asuntos polémicos, como todas las concesiones judiciales a los separatistas o los beneficios a más de un centenar de agresores sexuales, el presidente se centró en lo más gratificante para él: arrastrar hasta el centro del escenario el saco con los 10.000 millones de euros que ha recaudado vía impuestos gracias a la inflación y decirle a los españoles: a ver, que el Tito Pedro os ha traído unos regalos para que os portéis bien en este año electoral, ¿eh? Y ahí hubo casi de todo, incluidas rebajas del IVA para determinados alimentos, una idea que el Gobierno descartó en su momento y hasta criticó por haberla propuesto la oposición, pero bueno, ayer, en lugar de reconocer que lo mismo el Gobierno se precipitó diciendo que era mala idea bajar el IVA de los alimentos, pues cogió Sánchez y se marcó una de oportunismo electoral. Creo que esta es la respuesta de un Gobierno de coalición progresista que contiene medidas progresistas. Y sin duda estas medidas serían muy diferentes de las que haría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha. Y este gobierno de coalición progresista, si va a hacer algo, es seguir protegiendo a la gente de a pie. Bienvenidos a 2023, el año que será terriblemente electoral. Bueno, y para saber si usted ha sido agraciado o desgraciado con alguna de las muchas medidas que ayer se anunciaron, ¿qué hay que hacer? Pues lo mejor meterse con calma en cope.es, porque como yo le tenga que desgranar todas y cada una de ellas, nos pueden dar aquí la suba. Pero vamos, lo más destacado sería lo siguiente: capítulo alimentos. Al final, lo de rebajar el IVA a la carne y el pescado, nada de nada. Eso y los yogures se queda como estaba. Lo que sí se hace durante 6 meses es dejar sin IVA los alimentos básicos que hasta ahora estaban en el 4%. Estaríamos hablando del pan, la leche, la fruta, la verdura o, por ejemplo, los huevos. Y además, el aceite y la pasta, que estaban en el 10%, pasan temporalmente al 5%. Obsérvese que si la carne y el pescado se quedan como estaban y a unos productos se le baja solo un 4% y a otros solo un 5%, eso no cubre la pérdida de poder adquisitivo del 15% que han sufrido los españoles en lo que a alimentos se refiere. Con esto de cobrarte impuestos para luego darte algo de ayudas con ese dinero, el Tito Pedro es como la banca, que siempre gana. Bueno, más medidas que se van a conceder. El cheque para las familias vulnerables será finalmente un único cheque de 200 euros y será para los hogares que no ingresen más de 27.000 euros y no tengan un patrimonio superior de 75.000. Se calcula que unos 4 millones de familias. Cosas que nos quitan, pues si usted no es transportista, agricultor o pescador, si usted es un simple conductor particular, pues recuerde que el 1 de enero se queda sin descuento de 20 céntimos por litro de combustible y a partir de ahí pues habrá que pagarlo a pelo. Cosas que se quedan como estaban: la rebaja fiscal en la factura de la luz y del gas y además el abono gratuito para los trenes de cercanía y media distancia. Además de eso, el descuento para el transporte local si las autoridades locales siguen colaborando para mantener el descuento en el 50%. Capítulo inmobiliario. Aquí es donde Podemos ha rascado algo de última hora, al conseguir que durante 6 meses los caseros no puedan subir nada el alquiler si ahora tocaba revisión. Y si se alarga hasta finales de 2023, que las subidas que sí se puedan hacer, pues que no superen el 2%. De lo que se habló y nunca más se supo, pues al final eso de congelar las hipotecas variables, nada de nada. A pechugar con el Euribor y el que no pueda, pues que se acoja a las facilidades de pago que ha concedido la banca.
Y así las cosas, el Gobierno ya ha destinado 45.000 millones a ayudas contra la crisis económica y los pensionistas, con su subida del 8,5%, solo en este mes de diciembre van a suponer un gasto de 11.000 millones. Ya se verá cómo se paga todo en el futuro, pero ayer a Sánchez le tocaba hacerse el generoso en tiempos de crisis. Aún así, no pudo evitar que le preguntaran por algunos asuntos incómodos como el de Cataluña, y el presidente respondía con lo mismo de siempre, que por mucho que Pere Aragonés haya dicho que en 2023 va a volver a dar la lata con una propuesta para volver a hacer un referéndum soberanista, que la ley no lo permite. Aquí Sánchez tira de manual y dice que con la ley en la mano eso no se puede hacer y que no habrá referéndum soberanista. Técnicamente no le falta razón, pero también es verdad que ya negó muchas cosas que parecían imposibles y que al final se hicieron, y que sus dos jueces, elegidos con mucha intención, ya van camino del Constitucional.